En el contexto del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y con la intención de analizar los diversos temas de la agenda de mujeres y la lucha por la reivindicación de nuestros derechos, se plantea la necesidad de abordar el tema de la trata y explotación de personas desde la situación de la prostitución. En esta conferencia titulada El sistema prostitucional, un enfoque desde los derechos humanos, se nos invita a analizar el contexto, el marco jurídico internacional y nacional en la materia y los datos duros, a fin de definir la pertinencia y eficacia de los modelos de políticas públicas aplicadas actualmente y sus consecuencias y efectos. La reflexión nos plantea las preguntas: ¿qué hacer? ¿Se puede considerar la prostitución como un trabajo o no? Y otras más. En conferencias sobre el sistema prostitucional desde una perspectiva de los derechos humanos de las mujeres, tienen como propósito hacer una reflexión crítica y profunda sobre el tema y aportar información y concienciación sobre los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, condiciones laborales dignas y con igualdad. Se hace necesario que todas las mujeres seamos actores en la construcción de una sociedad justa y equitativa por la vida y la libertad de las mujeres. Me voy a permitir presentar a Mónica Soto, nuestra conferencista del día de hoy, sonorense, nacida en Nacozari, pero estudió aquí en Hermosillo. Además es psicóloga social, egresada de la Universidad de México, Xochimilco. Actualmente se encuentra cursando un diplomado de Derechos Humanos y Mediación. Es feminista, activista de derechos humanos del Barzón, exsecretaria general de Equidad de Género del Partido Revolucionario Democrático, consejera electoral además del PRD, y también ahorita se encuentra dando conferencias en varias partes del país. La dinámica de la conferencia va a ser la siguiente. Mónica vamos a permitirle que dé toda la conferencia y al finalizar va a haber una ronda de preguntas y respuestas por parte de los asistentes, ¿no? Y pues sin más preámbulos, damos inicio a la conferencia de hoy y cedemos la palabra a nuestra conferencista, Mónica Soto. Muy buenas tardes. Muy contenta de estar aquí y agradezco que hayan navegado hasta este auditorio. Bien, pues yo llegué a este tema preguntándome por qué están desapareciendo las chicas, niñas y niños en este país, cada vez con más frecuencia, con un prototipo de jovencita de 15 años, morenita, cabello largo, lacio, bonita, etc., dentro de la diversidad, ¿no?, de personas que desaparecen. Y bueno, conocí a Teresa Ulloa Ciauris, quien es la especialista en este país en el tema de trata y prostitución, y desde el 2009 la ando siguiendo en talleres, conferencias y demás, y ha pasado mucha bibliografía que hemos estudiado. Entonces me he dado la tarea de sistematizar un poco la información y tratar de competir con las entrevistas en horario AAA que se le dan a cierta persona que anda insistiendo en que la trata es una cosa y la prostitución es otra cosa, que sí es cierto, pero así planteada resulta medio falsa. Entonces vamos a darle. Me interesa mucho el contexto, siempre es importante. Estamos en una fase de capitalismo neoliberal. No creo que nadie de los aquí presentes, de las aquí presentes, pueda eludir a ese asunto, no tenga una visión de eso. El lucro es el centro de todo el sistema, libre mercado, hacer dinero con lo que se pueda, ¿no? Todo se vende. Un mar de impunidad que también tiene que tomarse mucho en cuenta, porque podemos tener tipificados delitos, pero pues si de nada llega a ser sancionado a fin de cuentas porque nunca termina siendo juzgado, pues no, eso se está empezando a revertir y pensamos que cada vez se revierta más, ¿no? Pero hoy por hoy hay una enorme impunidad en este país.
y el desmantelamiento del estado de bienestar que tiene pues, desde 30 y tantos años, que también ha golpeado en la espalda de las mujeres la pobreza. Otro de las cuestiones es el sistema patriarcal, del que casi no se habla. O sea, la gente de izquierda solemos hablar del neoliberalismo, sus características, etcétera, etcétera, pero el patriarcado a la izquierda mexicana le tiene sin cuidado. Todavía no está en nuestro lenguaje, en nuestro análisis, en nuestro discurso, y menos hemos llegado a plantear el tema de cómo y por dónde pasa a despatriarcalizar nuestra cultura, nuestra estructura, el Estado, todo. Entonces, ese es un tema como para hacer un trabajo, un foro y demás, ¿no? Las características del sistema patriarcal, pues es que es un sistema milenario, androcéntrico, todo está diseñado teniendo al hombre, al ser humano, estoy hablando en abstracto, al hombre como parámetro. Es un sistema de jerarquización, de supremacía masculina, sexismo y machismo. Otra de las características de nuestro contexto es el tema de violencias, no solamente la violencia estructural que implica el capitalismo, sino está desatada la violencia, todo lo que da, ¿no? Desde el 2007, o sea, ya llevamos 13 años, no es que no hubiera violencia antes, es que no estaba a este grado la violencia. Y esas violencias que se derivan de la guerra de dominación, que así me llaman la guerra contra el narcotráfico, porque no veo que sea contra el narcotráfico, pues son violencias que taparon la violencia hacia las mujeres, ¿no? Porque desde los 90 venimos luchando contra la violencia hacia las mujeres en sus diversas modalidades. Y el otro tema que hay que tomar en cuenta actualmente es decir, y la 4T, ¿qué va a decir al respecto? Que vamos a abordar es un tema serio, de fondo, doloroso para miles de gentes, mujeres, niñas, niños y familias, y la 4T necesita tomar posición al respecto. Y nosotros tenemos que decir por dónde pasa, qué tipo de política la 4T debería de implementar, ¿no? O el gobierno de México, o el Estado mexicano, que queramos decir. Adelante. Si me dicen. Ok, así en la síntesis de la síntesis, el sistema prostitucional, así me gusta hablar del tema como sistema prostitucional, y uso una síntesis de la Coalición para la Abolición de la Prostitución, que es una coalición internacional. Es una forma de violencia. La mayoría de las personas, en muchos estudios, entre el 70 y el 90% de las personas que están en situación de prostitución vivieron violencias previas. En la Clínica Condesa de la Ciudad de México, la directora, que es reglamentarista, en alguna ponencia dijo que el 100% de las personas que acuden a la Clínica Condesa de la Ciudad de México había vivido abuso sexual, lo que es igual a violación sexual en su infancia, el 100%. Y bueno, hay violencias antes, durante y después de estar ejerciendo la prostitución. Es una explotación de desigualdades, de norte a sur, de ricos contra pobres. Esto cruza las clases sociales, luego le voy a contar algunas anécdotas al respecto. Es un tema de norte a sur. En el sistema prostitucional, dicho de otra manera, están sobre representadas las minorías, los grupos étnicos, la gente pobre, los migrantes, la gente indocumentada, etcétera, etcétera. ¿Sí? Siguiente. Y esto tiene que ver con el tema de derechos humanos. El sistema prostitucional es una violación a los derechos humanos. El núcleo, el corazón de los derechos humanos es el tema de la dignidad humana. Eso es, todo el sistema está construido para proteger la dignidad humana. Y ¿por qué? Porque convierte nuestro cuerpo y nuestra sexualidad en mercancía, cosifica a las mujeres, atenta contra su integridad física y moral de las personas prostituidas, refuerza la posición de dominación patriarcal, refuerza la idea de que las mujeres estamos disponibles
¿no? El acceso al cuerpo de las mujeres, basta que tenga dinero para acceder al cuerpo de las mujeres. E impulsa y perpetúa la trata de personas con fines de explotación sexual. También desde el punto de vista del tema de la igualdad entre hombres y mujeres, que es un derecho humano el tema de la igualdad, la prostitución representa un obstáculo para alcanzar la verdadera sexualidad libre, respetuosa, igualitaria, placentera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hablar de este tema siempre me brincan porque el sexo es bueno, ¿no? Aquí no vengo a decir que el sexo es malo, solo que esto no pasa por ahí, porque está con el signo de pesos de por medio. Si ustedes sacan el dinero de la ecuación, no estamos hablando del sistema prostitucional, es otra cosa, ¿va? La siguiente, por favor. Bueno, y por último, es una violación a los derechos humanos. Ahí están documentos principales que son de referencia, aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas. La prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas con fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona. Eso data de 1949. La CEDAW, que es así como la Biblia para las mujeres, dice en el artículo 6 que exige a los estados que tomen las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer. Si ustedes se dan cuenta, está hablando de la explotación de la prostitución, de la sexualidad de la mujer, ¿no? Eso hay que considerarlo en todo el mensaje que se está dando. Y por el otro lado, lo que tiene que ver con el trato, el artículo 5 y 3 y 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos plantea que todo individuo tiene derecho a la vida y a la libertad y la seguridad de su persona, y nadie será sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. ¿Seguimos? Algunas estadísticas, 3 laminitas de estadísticas nomás. Ojo con esto, ¿no? Estos son datos de noviembre del 19 que nos da ONU Mujeres, y solo está refiriendo datos de las mujeres, de las personas que han sido encontradas en situación de trata captadas por los estados. O sea, no nos está hablando de la cantidad de personas que están en situación de trata ni que se le parezca, solo de quienes han sido rescatadas o detectadas y demás. Entonces nos dicen que las mujeres adultas representan el 49%, y si le sumamos a las niñas llegan al 72% de todas las víctimas de trata. ¿Okay? Y la trata es, por lo menos la ley de trata nuestra tiene 11 tipos diferentes de fines para los cuales son la trata. Fines para órganos, para esclavitud laboral, para esclavitud sexual, para etcétera, etcétera, ¿no? Para trabajos forzados, en fin, adopciones, en fin. Pero aquí nada más estamos hablando de, primero, el dato es general, de todas las personas detectadas a nivel mundial, el 72% son mujeres y niñas, y para explotación sexual, más de 4 de cada 5 mujeres, o sea, estamos hablando del 80%, y casi 3 de 4 niñas, o sea, el 75%. Siguiente. La CNDH tiene un reporte en línea que se llama Diagnóstico de la Trata en México, y esos son los datos que da. También tiene que ver con los casos que captó el gobierno a través de las fiscalías, son purititos datos oficiales. Y de 30 entidades, porque 2 pues se tomaron la libertad de no contestarle a la CNDH. Entonces el 85% son mujeres y niñas, y el 15% hombres y niños, y 73% son adultas, 27% son niñas, niños y adolescentes, 84% mexicanas. Y ojo con este dato, 50% fue identificado en situación de trata en la misma entidad de la que era originario, ¿no? Siguiente. Y de toda esa trata, apunta tu, que no se les olvide todo lo que quieran comentar, con libertad al final, pero no me pierdo, no me creen. Trata de personas con fines de prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, así lo tipificó la CNDH. El 70% de las víctimas estaban para este tipo de trata en este país en esos años.
Y en los años son del 12 al 17 porque la Ley General de Trata se modificó en esas fechas. Entonces tomaron como punto de partida la nueva Ley de Trata. Y les informo que la Ley de Trata es de este siglo. Y de todas las víctimas de explotación sexual, pues 95% eran mujeres y niñas en este país, de las detectadas por el gobierno, ¿va? A través de las fiscalías en diferentes estados. Siguiente. Y nomás puse ahí con fines de, para que vean, ¿no? En la trata laboral se modifica, son más hombres que mujeres y niñas, pero igual está, y los otros tipos son chiquitos. Siguiente. Bien, esta lámina la voy a repetir más adelante, pero es importante que se vaya viendo, ¿no? Hay N cantidad de estudios sobre el tema de prostitución, pero uno reciente de este siglo, hecho en 9 países, se trabajó con 854 personas que estaban o habían estado recientemente en prostitución, y estos son algunos de los datos del resumen informativo del estudio, que también está en línea. Para empezar, pues se confirma el carácter multitraumático de la prostitución. 71% habían sido agredidas físicamente mientras ejercían, 63% denunciaron violaciones, en algunos países llegan hasta el 90%, en otros países se confirmó que había víctimas que vivían una violación por semana por lo menos. El 89% querían salir de la prostitución, hay un 11% que no quiere salir o que no refirió en el estudio que quisiera salir. El 89% es muy significativo. 75% había estado sin hogar en su vida, y el 68% cumplía con los criterios de diagnóstico de trastorno de estrés postraumático. Entre las personas que vuelven de la guerra, y sobre todo las guerras un poquito de antes, ¿no? Porque ahora son pues controles y demás, y las personas en situación de prostitución y sobrevivientes, el daño emocional es más o menos equiparable. Siguiente. Adelante, otro. Cuando hablamos del sistema prostitucional, esto estaba más derechito, pero modifiqué en algo esto. Estamos hablando de algo que se mueve por la ley de la oferta y la demanda. Y ese es el punto por el que hablamos del sistema prostitucional, porque no está suelto, no es una cosa diferente a la otra, aunque sí se le llame diferente. Me refiero a qué es trata y qué es prostitución y cómo funciona, ¿no? Porque hay clientes, porque hay demanda, porque alguien quiere pagar, ¿no? Entonces empieza, alguien quiere lucrar, alguien quiere tener el negocio, entonces empieza a mover esto. Cliente se le llama cuando hablamos de trabajo sexual, pero al rato vamos a ir a los modelos, ¿no? Porque si es trabajo sexual, entonces los señores son clientes y los proxenetas son empresarios, ¿no? Sí, pues sí. Y entonces pues hay que meter materias de esto en la escuela, etcétera, etcétera, con todas sus consecuencias, y hay que dar capacitación para el trabajo sexual también, nomás imagínense las prácticas, en fin. Pero si esto no es así, y no es trabajo, y al rato vamos a reflexionar sobre eso, entonces hablamos de una actividad de sobrevivencia, una actividad de sobrevivencia, una estrategia de sobrevivencia. Y entonces los señores clientes en realidad son prostituyentes, son puteros, ¿no? En realidad los empresarios pues no son tales, son proxenetas, son tratantes. Y las personas trabajadoras sexuales no son tales, son personas en situación de prostitución, para no seguir estigmatizando, para no seguir hablando de las unas 80 formas que hay de llamarles, ninguna que dignifique, ¿no? Entonces, personas en situación de prostitución o mujeres cautivas. Y he agregado a esto el tema de pornografía, porque la pornografía es una forma de enganchar, ¿no? Y cuando se escucha también a los prostituidores, a los, entre comillas, clientes, pues también hay N cantidad de anécdotas y de formas de analizar sus motivaciones y demás. Pero entonces la pornografía, que también es violencia contra las mujeres, cosificación, etcétera, empieza a ser una vía para llegar, para
tener una idea estereotipada de lo que es la relación sexual, entre comillas, relación sexual y demás. Siguiente. Y bueno, hay tres enfoques, aunque aquí me pidieron nomás el de derechos humanos, pero no están separados, desde los cuales enfoco esto, que es el tema de derechos humanos, el tema de un feminismo que reivindica la vida libre de violencia para todas las mujeres, no nomás para unas, y el tema de igualdad entre hombres y mujeres. Siguiente. Y cuando vamos a discutir si la prostitución es trabajo o no es trabajo, y si se dignifica por cambiarle el nombre o no, entonces tenemos que entender que hemos definido con anterioridad qué es trabajo, porque pedir limosna pues no es trabajo, vender mota pues tampoco es trabajo, que da dinero pues sí da dinero, pero no tiene las características de lo que como comunidad hemos definido que debe ser un trabajo. Y esas son... La OIT habla de trabajo decente y se menciona mucho la palabra decente, pero no tiene que ver con la decencia, ¿está bueno? Entonces, más bien, trabajo digno. La OIT habla de libertad, que es algo que se realiza en libertad, en igualdad, en seguridad y en dignidad. ¿Alguna de esas características la tiene la prostitución? ¿No? Y para rematar, le dice, al que acceden en igualdad de condiciones tanto las mujeres como los hombres. Pues tampoco. O sea, si vamos a hablar de cifras, entre el 85 y 90% de las personas en situación de prostitución son mujeres. 5 o 10% trans, 5% 3% hombres. O sea, ahí en eso fluctúa, fin de la historia. Entonces, a estar hablando de hombres en esto, bueno, siempre aclaro algo, no voy a hablar en blanco y negro y hay todos los matices. Si ustedes apliquen los matices, aunque estamos hablando invariablemente de mujeres en situación de prostitución, porque evidentemente es algo que atraviesa el tema de género. Siguiente. Me voy a ir rápido en el tema de, adelante, otra, en el tema del marco jurídico. Este dato, por ejemplo, que anda por aquí, debería haber adelantado, es un estudio francés sobre los costos de la prostitución en Francia. Y es todo un material, inclusive se podría trasladar acá y hacer los estudios. Allá hicieron el costo, así en pesos y centavos, costo y también costo humano y social de la existencia del sistema prostitucional, porque allá en el 2016 decidieron ir a la abolición mediante una ley. Entonces, estos son algunos de los datos. Las personas en situación de prostitución tienen 6 veces más violaciones sexuales que el resto de la población. 51% de las personas prostituidas entrevistadas sufrieron uno o más episodios de violencia física en los últimos 12 meses de esa encuesta, y 64% de las personas prostituidas entrevistadas han sufrido 1 o 2 episodios de violencia psicológica. Me parece bajito la cifra esa, porque ustedes imaginan una relación sexual de un cliente con una persona en situación de prostitución diciéndole mi amor, querida, preciosa, que se trató, no vuelvo a vestir. Bueno, ¿alguien se lo imagina así? Pues la verdad, difícilmente. Bueno, entonces imagínense la forma de dirigirse a ellas, y esa es solo la verbal. Siguiente. Bueno, esto es lo que dice la Constitución en relación con el trabajo. Esta es otra, siguiente. Estos son temas de principios generales de la Ley Federal de Trabajo. Se entiende por trabajo digno, decente, aquel en el que se respete plenamente la dignidad humana. Otra vez, o sea, en todo el marco está respetar la dignidad de la persona. Y a lo que vamos a estar insistiendo es el sistema constitucional no está respetando la dignidad de las personas. Y cuando nuestra sociedad ha decidido que debe haber un conjunto de niños, niñas y mujeres específicamente relegadas ahí para el placer sexual de los hombres o para el placer de dominación de los hombres, como queramos verlo, pues estamos cometiendo una terrible injusticia al voltearnos para el otro lado y al hacer como que eso es absolutamente normal, aceptable y demás, por un montón de mitos que existen, como el irrefrenable impulso sexual de los hombres, que es uno de los mitos que está atrás, ¿no?
Si no hay prostitución, habría más violaciones. Pues igual hay prostitución y un chingo y hay otro tanto de violaciones, ¿no? En mi pueblo, que es minero, cuando iba a llegar la mina en Acosari, pues se discutió por ahí a la chita callando el tema de que, oye, van a poner zona, porque si no ponen zona y van a venir muchos hombres, va a haber muchas violaciones. Y ahí está la zona, ¿no? Desde los 70 hasta la fecha. Y bueno, ¿qué más dice la Ley Federal de Trabajo? Que no debe existir discriminación. Por todo lo que dice ahí es lo que existe discriminación en el sistema constitucional, ¿no? Por origen étnico, nacional, de género, edad, discapacidad, etcétera, etcétera. Siguiente. Bueno, nomás porque quienes estudiamos la Constitución por allá creo que nos la daban en la secundaria, en la prepa, y no nos hemos puesto a seguir leyendo la Constitución recientemente. Tenemos que entender o conocer que cambió el artículo 1 de la Constitución y con eso cambiaron muchas cosas de fondo. En el 2011 fue la transformación, a donde se incluyó todo el marco jurídico de derechos humanos como obligación. O sea, ya se puede apelar a cualquier cosa que esté en un convenio, en un documento internacional de derecho que haya sido suscrito por el Estado mexicano para hacerlo valer acá. Entonces, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas, no dicen los mexicanos y los mexicanos, todas las personas, o sea, los migrantes que están aquí, indocumentados, están amparados por este artículo, de ahí para el real. Entonces, todas las personas que gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado se aparte, etcétera, etcétera. Siguiente. Todas las autoridades, también dice todas las autoridades, no se detiene que si son federales, estatales, municipales o quién sabe qué. Todas, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Que entonces que me digan que me van a garantizar el derecho a la manifestación nada más, pues por favor, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, etcétera, etcétera. Siguiente. Nos vamos a ir rápido, ahí está toda la Declaración de Derechos Humanos, la citamos hace rato. Siguiente. Hay dos documentos internacionales que hacen mancuerna: la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata. Se deben trabajar e interpretar de manera conjunta. Siguiente. En esos documentos, la definición de trata que se da en el protocolo dice: por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida y la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Esa es una definición. La definición que tenemos en la ley de trata habla también del tema de quien alberga, aloja a la persona en situación de, a la persona que está en situación de trata, ¿no? Siguiente. Y por esa razón, ahorita vamos a leer la otra, es que junté dos, los empresarios y los tratantes, porque son los mismos y todos se están explotando, ¿no? Esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Siguiente. Hay un punto muy importante que tiene que ver con el tema del consentimiento. A mí se me complicó un poquito aceptarlo porque las feministas siempre hemos hablado de darle crédito a la palabra de las mujeres.
y nos indigna mucho cuando ponen en duda lo que se está diciendo, ¿no? Y nuestro trabajo también siempre con las compañeras es que hay cosas con las que nunca se debe mentir ni exagerar ni nada, las cosas tal como deben ser, porque si alguien miente luego se va a facilitar que se piense que otros pueden estar mintiendo sobre ciertos hechos. Entonces, y siempre ponemos el ejemplo de que si a alguien le roban un carro y va corriendo al Ministerio Público, no le dice, a ver, vete a buscar la factura de tu carro para bla, bla, bla. Le va a tomar todos los datos que pueda, va a creer en su palabra y va a echar a andar la nota. Pero si uno llega y dice, me violaron, entonces, a ver, ¿qué médico elegiste? Vamos a ver si es cierto lo que estás diciendo, ¿no? En ese momento está anulada la palabra de la mujer, va a ser otro el que diga si no está diciendo o no está diciendo la verdad. Entonces, vuelvo al tema porque tiene que ver, porque a veces ha habido operativos y entonces se ha dicho que se han llevado agentes que no querían que se les llevaran porque pues, estaban felices y gozosas en el sistema prostitucional y demás. Y da la casualidad que estos documentos plantean que el consentimiento dado por la víctima de trata de personas o toda forma de explotación intencional descrita en el apartado que leímos no se tendrá en cuenta. Entonces, cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en la parte anterior, porque a partir de que se entiende y se conoce cómo funciona el sistema, cómo está el tema de coacción y todo lo que implica el proceso de doblegamiento de la voluntad de las personas que llegan a estar en situación de trata y prostitución. Entonces, y cuando escuchas sobre todo ya no a las personas que están ahí, sino a las sobrevivientes del sistema, entonces te dicen, es que yo juraba sobre la Biblia que estaba ahí porque quería. O sea, si no hacerle implicaba una reverenda paliza, ¿no? Pues después de 10 palizas, créeme que yo sonreía y decía, no, sí, yo estoy aquí feliz de la vida, ¿no? Entonces, es oyendo a las víctimas que puedes entender cómo funciona esta parte y por qué llegó al marco jurídico internacional. El consentimiento de la víctima de trata no debe tomarse en cuenta, ¿no? Entonces, si hubiera contratos colectivos de trabajo o contratos individuales a donde fulanita de tal está de acuerdo en trabajar aquí en mi table o en el prostíbulo, pues resulta que tampoco pueden ser considerados el consentimiento de la víctima, ¿va? Bien, en pocas palabras, no hay escapatoria. Por todos lados está prohibido la explotación de la sexualidad ajena o el bartender. Siguiente. Eso es referente a establecimientos. Eso es referente a establecimientos. A ver, ahí está ahorita vamos a ir a otra definición de trata, ¿no? Para ver todos los que están involucrados en la trata y en la explotación sexual, ¿va? Definiciones, otra definición, ya no recuerdo dónde está. La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se considerará trata de personas, incluso cuando no se incurra en ninguno de los medios enunciados en el otro parte del presente artículo. Por niños se entenderá toda persona menor de 18 años. Y si un juez o un ministerio público, bueno, empiezo con el ministerio público, ¿no? O un juez no hablará, una autoridad, bueno, el policía. Dice, no sé si es mayor o es menor y demás, debe actuar como si fuera menor. Y cuando descartes que es menor, entonces pues ya es mayor, ¿no? Pero de entrada, te vas por el principio de ponderar la importancia de la niña. Siguiente. Toda acción o omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación, se le impondrá sin prejuicio de otro. Pero ahí está ya metido el tema del alojamiento, ¿no? Entonces, en cualquier espacio donde se esté habitando y se esté explotando la sexualidad ajena, está dentro de todo lo que se considera trata con fines de explotación sexual. Siguiente.
estos son los 11 tipos de trata que existen: la esclavitud, condición de siervo, la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, explotación laboral, el trabajo o servicios forzados, la mendicidad forzada. Todas esas tipificaciones vienen en la ley de trata siguiente: adopción, utilización de menores de 18 años en actividades delictivas. O sea, esto se ha estado dando mucho en nuestro país, chicos que están coercionados siendo sicarios, ¿no? Porque pues basta que le digan, pues voy a matar a tu mamá si no te vienes, a ver qué haces, ¿no? Este me parece muy importante, porque ¿qué se debería estar haciendo? El protocolo de Estambul plantea las partes tomarán las medidas necesarias para promover los cambios en los modos de comportamiento socioculturales de las mujeres y los hombres, con vistas a erradicar los prejuicios, costumbres, tradiciones y cualquier otra práctica basada en la idea de inferioridad de la mujer o en un papel estereotipado de las mujeres y los hombres. Ahí está el basamento de todo lo que podríamos estar haciendo y exigiendo, ¿no? Y estamos haciendo y exigiendo. El siguiente. Adelante, otro. Hay que escuchar a las sobrevivientes, a quienes han estado trabajándose después de salir del sistema prostitucional y recuperándose. Tenemos una latinoamericana que es Sonia Sánchez, que es autora de un libro, Ninguna mujer nace para puta, y basta que tengan su nombre en Google para que vean videos, para que bajen materiales, entrevistas y todo lo que ustedes quieran, ¿no? Ahí está una de sus entrevistas que circuló mucho hace poco. Dice: cuando te convierten en puta, te reducen a boca, ano y vagina. Fin de la historia, dejas de ser humano. Y ahí está el vínculo. Siguiente. Otra sobreviviente es una mujer de los países del este que estuvo nada más algunos años en España, y ella declara: estamos fabricando agresores sexuales a escala industrial. Fue captada a los 17 años, fue explotada en más de 40 prostíbulos españoles y hoy está luchando por la abolición del sistema prostitucional. Me tocó alguna entrevista escucharla y decía pues yo no sabía que era trata, ¿cómo iba a saber si era víctima de trata, ¿no? O sea, si no tienes idea que existe una cosa así, pues ni al caso. A ella obviamente creo que la engancharon por medio de prometerle cualquier tipo de trabajo, ¿no? O sea, ser cantante, decano, que te dé la gana, que es así como un milímetro antes de que te obliguen a prostituirte. Y esas frases que ella ha comentado: la prostitución es violencia machista, es violencia de los hombres hacia las mujeres en el mero hecho de serlo. Comprendí que mi historia personal era algo más, era una cuestión profundamente política, era la historia de las mujeres que el patriarcado pone a disposición de los hombres como mujeres públicas. En realidad el patriarcado nos da dos encomiendas. Una es la producción y reproducción de la especie humana y su cuidado, muy importante, no es cosa menor. Y la otra es el placer sexual de los hombres, sea esposa, sea amante o sea persona en situación de prostitución. Entonces, como le busques, si estamos dando placer sexual a los hombres, estamos bien. Si estamos en el cuidado de hijos, hijas, ancianos, enfermos, etcétera, etcétera, reproduciendo y demás, estamos bien. Cuando nos empezamos a salir de esos campos, empezamos a ser muy raras. Siguiente. Bueno, hay tres modelos de políticas públicas para ver qué se hace con la prostitución, ¿va? Uno es el prohibicionista, que es así como el típico: todo recae sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? No pueden estar paradas aquí, no pueden estar paradas acá, tienen que ir a revisión, aquí se prohíbe, acá no pueden estar en la parte pública, etc. Todo es sobre ellas, ¿no? O sabes que las queremos en un gueto, perdón, se llama zona de tolerancia, bla, 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 bla. Zona de tolerancia, ¿o qué otro nombre tiene? Zona roja. Zona roja. En fin, la sociedad decide a dónde se vale que ellas estén, ¿no? Y en función de aquí se ve muy feo, aquí se quejan los vecinos, etc. También está el tema de que son ellas las que tienen que pasar a revisión, traer tarjetón,
Esto se mete a los reglamentos municipales normalmente y cosas por el estilo. En México, prostituirse no es un delito. Y si lo revisamos a la luz de lo que acabamos de ver en el marco jurídico internacional, nada nos indica que deba ser un delito. ¿Va? Entonces, prostituirse a sí misma no es un delito. Tampoco voy a decir que es un derecho, ni se lo creo. Bueno, entonces, pero lo que está prohibido en todo el marco internacional y en el nacional también, en el Código Penal, es total la sexualidad ajena. O sea, no puedo empezar con mis cosas a estas alturas. Que un viva a tus costillas, ¿no? Te explote. Ese es el punto. Sí, padrote. Solo que tenemos la idea de la persona en situación de prostitución y el padrote como si fueran individuos fuera de ese sistema, pues. Por eso me interesa mucho, porque también hay transnacionales de esto, ¿no? Sí. Perdón, es que el asunto es cómo lo identificas, pues, o sea... Bueno. Pero estamos hablando de los tres modelos así a grosso modo, ¿no? El provisionista es el reglamentarista es el que existe en Alemania y en Holanda, entre otros lados. Ahí el asunto es, esto es trabajo sexual y pues agárrense, ¿no? Entonces una mujer en Alemania va a decir a la Secretaría de Trabajo que necesita trabajo, y entonces le dicen pues que qué esquina quiere o qué lugar quiere, o le pueden dar una lista de prostíbulos para que vaya a ofrecer sus servicios, porque es trabajo. Entonces el Estado se convierte en proxeneta, pues porque ya para qué creo trabajo si traes tú todo el equipo y además pues sabes cómo hacerlo, ¿no? Etcétera, etcétera. O te puedo dar capacitación para que pongas el control con la boca, no hay problemas, son divertidos. Entonces, les cobran impuestos, 30 euros por día. Entonces imagínense cuántos servicios, entre comillas, tienen que dar para pagar impuestos, para comer, para comprar medicamentos, para hacerse cirugía, porque en este trabajo las cirugías pues son el pan nuestro cada día, no solo estéticas, sino reconstructivas. Estas personas, por la situación en la que están, pues toman ansiolíticos, antidepresivos y somníferos por altas dosis, o sea, mucho más allá de lo que la población de su edad y demás consume, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa en Alemania? Bueno, pues en Alemania ustedes, pues primero ya tiene una fama mundial a todo dar, y ustedes pueden ir, así como si yo hubiera ido, por las calles y van a encontrar letreros que dicen coma, coja y tome todo lo que quiera por tantos unos cuantos euros. Se acabó la negociación individual, ¿no? Se acabó los 15 minutos, la media hora, las 20 horas, o qué tipo de servicio, qué tipo de relación, cómo te gusta, ¿no? ¿Qué te acepto, qué no te acepto? Todo por paquete. Sí, o sea, solo pago y ya chingas. Alemania. Todo, de vuelta. Coja, tome y coma todo lo que quiera, todo está incluido, tantos más cuantos euros. Y entonces, bueno, pues es fama mundial, entonces hay turismo específicamente para ir allá. Otra de las preciosidades, por ejemplo, como en el tema sexual se rompen, ¿cómo es el dicho? Género, ¿no? Freud dijo que la sexualidad era perversa y polimorfa. Pero no estaba hablando de esencias o intesencias, estaba hablando perversa y polimorfa. Que la cultura en la que decide qué se vale y qué no se vale, como un ejemplo, el incesto. ¿Va? Entonces, nosotros tenemos derecho a decir qué se vale y qué no se vale. A partir de qué edad te puedes casar, a partir de qué edad, etcétera, ¿no? X, Y o Z. Se vale que la gente adulta tenga sexualidad o relaciones con menores, ¿hasta qué edad? Pues aquí nosotros tenemos 18. Quien tenga relaciones sexuales con menores de 18 está incurriendo en se lo dejo de tarea, pero no se vale, o sea, jurídicamente no se vale. ¿Va? Bien, pero a lo que voy, así como allá en
un país, aquí no pasa, ¿no? Pero allá en un país extraño, a los señores de 45 les gustan las de 15, perdón, las de 20. Entonces, si estás en esto y eres consumista, digamos, cada vez te va gustando más variedad, ¿ok? De hecho, Lidia Cacho ha documentado cómo van enviando de un lado a otro a las mujeres en situación de prostitución para que los señores no se aburran, porque quieren carnita nueva. Y aunque no esté muy nueva, con que no haya estado ahí en la última vez que fueron al burdel, pues ya es nueva, o sea, ya es diferente, ¿va? Entonces, bueno, pues en toda esta variedad, pues hay hombres a los que les gusta tener relaciones con vírgenes, por supuesto, son muy cotizadas. El otro día leí en la Ciudad de México 30 mil pesos por una chica virgen. Entonces, pues se los ofrecen para verse por las buenas, ¿no? O sea, alguien cae, no, pues 30 mil pesos lo que me compraría, entonces órale, ¿no? Entre que sea gratis o me deje lana, pues que me deje lana. Otra de las prácticas muy recurrente, el busco por las embarazadas. Entonces hay prostíbulos de chicas embarazadas, a donde el plus es que sean embarazadas. Imagínense el resto, ¿no? Y así sucesivamente, o sea, es una cosa espectacular. ¿Qué sucede en Alemania? Bueno, pues el 85% de las mujeres que están en situación de prostitución, ¿qué creen? No son alemanas, ¿no? Son migrantes. ¿Ah? Luego, pagan impuestos, pero como las personas que no están en esta actividad no les gusta andar presumiendo que están en ella, usan normalmente pues, un seudónimo y demás. Entonces, pago impuestos, pero de todas maneras no tengo prestaciones, ni tengo derechos, ni tengo nada, ni me dan documentos. En Holanda, la cosa es más civilizada. El Estado holandés es muy buena onda, da documentos para ir a trabajar en eso, ¿no? Entonces la trata existe hasta la puerta de Holanda, hasta la puerta del aeropuerto o hasta la puerta de migración, ¿no? de Holanda. No me importa cómo las traigan, si las robaron, las compraron, las levantaron, lo que hayan hecho. Cuando lleguen aquí serán ciudadanas para dedicarse a esto, nada más, ¿no? ¿Por qué? Pues porque evidentemente las holandesas tampoco están contramatándose, ni es cierto que nazcamos con una vocación de servicio al prójimo en esta actividad. Bueno, esos son los dos países. Bueno, también tenemos algunos de los algunas partes de Australia. No sé ahí la división política cómo se llama, pero hagan de cuenta como si dijéramos algunos municipios de Sonora, ¿va? Entonces, ahí pasaron de 30 prostíbulos a 300. ¡Boom! Y claro que es lana, y claro que atrae turismo. Decidamos si de eso se trata, ¿va? Y entonces en las carreteras de Alemania hay espectaculares anunciando los prostíbulos. Entonces imagínense pues cómo se anuncia. No nos vayamos muy lejos, o sea, la entrada de Acapulco bajando así por la Diana, ¿quién ha ido? ¿Nadie ha ido? Bueno, ahí ya no perdí la cantidad de años que tiene ahí un espectacular, pues con unos 8 traseros, con unos hilitos atravesados, digo, tangas, ¿no? Se llama. Fin de la historia, y ahí se anuncia el conga, ¿ya? Ni quien lo quite, totalmente normalizado. Bueno, pero estábamos en los modelos reglamentarista o regulacionista, llámenle como quieran. El asunto es trabajo sexual, y como es trabajo sexual, pues ¿qué creen? Pues los proxenetas no existen, los tratantes no existen, y los señores son empresarios. Todos se dedican a la industria del sexo. Se legaliza y se legitima y se normaliza todo. No hay nada más cambiarle el nombre a algo. No es cierto que haya contratos colectivos de trabajo. Creo que en Alemania pasaron de 4 a 40, una cosa por el estilo, o sea, mínimo, ¿no? Ya ahorita las feministas alemanas están así haciendo pronunciamientos y trabajando, ya hay una coalición de partidos y ya está el jaloneo para ir al abolicionismo. Después de muchos años en los que llevaron a eso a un extremo espeluznante.
Conocí a una sobreviviente alemana, dio su testimonio en un congreso abolicionista en la Ciudad de México, en la Cámara, y ella decía: yo no tengo que echarle la culpa de haber ido al sistema prostitucional, porque muchas veces es la tía, la mamá, esto y lo otro, me levanta la mano. Ella decía: no, o sea, yo decidí entrarle, estuve tanto más cuanto tiempo, logré salir, logré hacerme de otro trabajo, y perdí ese trabajo y no encontré otro en tanto más cuanto tiempo, y en la medida en que más me apretaba la situación y empezaba a pensar que iba a tener que volver, me daba insomnio, escalofríos, no dormía, me vomitaba, bueno, o sea, todo su cuerpo, ¿no?, gritaba que no era posible. O sea, pero así como desde el fondo de su alma, ¿no? Bueno, y vamos al abolicionista. Entonces, siguiente. Estos son los países que tienen políticas abolicionistas. Entonces, como todo en esta vida, no es por decreto, ¿verdad? Aunque pueda sacar la ley, va a ser un largo proceso. Pero si se supone que si sacan la ley, pues es porque hay un pacto social de que van a cambiar las cosas, hubo una correlación de fuerzas y demás. Y de eso se trata esto, de que cada vez seamos más las gentes, que no digamos que eso no nos toca, que eso no nos importa y que no tiene nada que ver con nosotras y que sino que asumamos que es grave la situación, ¿no? En estos países el punto central del modelo abolicionista es la sanción al cliente. Ahí se voltean las cosas. En el prohibicionista era quítenla de la calle, mándenla para allá, múltenla, bla, 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 ¿no? Acá la idea es la contraria. Como el cliente genera la demanda, entonces al cliente se le sanciona, se le multa. En la ley francesa se va primero a talleres, luego a multas y ante la reincidencia a la cárcel. Como todas las políticas públicas, no hay políticas perfectas. Unas detonan unos problemas y otras detonan otros problemas. Entonces, ¿qué nos dicen de esto? Bueno, pues otra vez a los prostíbulos clandestinos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como son países a donde son un poquito más respetuosos de la legalidad y si ven son los más igualitarios del planeta, entonces se equilibra la relación de la mujer con el cliente, con el putero, con el prostituyente, porque sabe que el Estado está de parte de ella y que con una llamada telefónica, una denuncia, puede el otro dar bote o multado o bla, 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 ¿va? Entonces, aunque sí, ¿por qué? Porque siempre habrá quien quiera seguir en la situación, quien diga: no, yo ya tengo mucho tiempo, ¿qué me voy a poner a estudiar en tal edad o X, ¿no? En estos países, el otro punto, además de la sanción al cliente, es políticas de salida. Políticas de salida. Alguien me hacía el símil hace unas semanas y tenía toda la razón, porque yo insistía, es que aunque las veas en la calle solas, están encadenadas, pues, ¿no? O sea, pues es igual que las mujeres que están maltratando a sus maridos, pues tienen la calle, la puerta abierta, puedes ir a dejar a los chamacos, pero sigues volviendo a la casa donde te maltratan, ¿no? Le decía: pues sí, tienes toda la razón. O sea, las cadenas mentales son más canijas que las cadenas físicas, ¿no? Entonces, son dos cuestiones, políticas de salida. En la ley francesa, y por aquí la traigo, si nos queda tiempo la abrimos y si no se las comparto de todas maneras, las políticas, el Estado francés se hace responsable de haber mantenido el sistema prostitucional y a las mujeres en situación de prostitución, y entonces plantea que con lo que va a quitarle al sistema prostitucional va a financiar las políticas de salida. ¿Y de qué hablan? De capacitación para el empleo y empleo, de salud, del derecho a la salud, que los franceses lo tienen universal para todo el mundo igual. Ojalá lleguemos a eso en estos años. Y terapia de largo plazo. Terapia de largo plazo. Algunas de ellas dicen tendrán terapia hasta que lleguen a la tumba para
poder sobrevivir y vivir como sobrevivientes del sistema constitucional. Para las migrantes, documentos para que se queden a vivir en el país que las esclavizó con plenos derechos. Y ya dije lo que era el cliente: talleres, multas, cárcel, ¿no? Siguiente. Estos son los países reglamentaristas: Holanda, Alemania, Suiza y algunos estados de Australia. Ya hablamos de eso. ¿Qué pasa con la trata? Pues los tratantes no son tontos, ¿no? ¿Como para qué van a ir a países abolicionistas? Pues se van a los países reglamentaristas, ahí donde el negocio es negocio, ahí donde todo está legalizado, ¿no? Siguiente. Bueno, estas son las características, ¿no? Los resultados: políticas de salida, menos trata, menos prostitución, sanción a la compra de sexo o al cliente, menos ingresos. ¿Qué es menos ingresos? Más ingresos, perdón. Como hay menos competencia, entonces quien se queda en el negocio, en la situación de prostitución, ejerciendo la actividad, puede cobrar más. En Alemania, además, se les ha ido a la luna el cobro. Equilibrio con el cliente y decrecen compradores. Cada vez habrá menos personas adictas a comprar sexo. No se ve normal, se ve mal en esos países que un hombre quiera tener relaciones sexuales, si es que se le puede llamar así. O sea, hay muchas compañeras que dicen: eso no es sexo, es dominación, es pagar por humillar mujeres, ¿no? Y entonces, pues si ahorita hay 15, uno de cada 15, pues después habrá uno de cada 20, uno de cada 30, etcétera, etcétera. Y van a irse alargando la cantidad de... En España y en otros países, pues había uno de cada 10 y ahorita van uno de cada 8 hombres consumidores, y al rato será uno de cada 5 al ritmo que llevan, ¿no? ¿Y de quién estamos hablando? Pues no de los hombres de Marte, pues, ¿no? O de Venus, estamos hablando del papá, de la mamá, del hermano, del camarada, del amigo, del hijo, etc. Esos son los clientes de la prostitución, ¿no? Y luego la cultura: la mujer buena y la mujer mala, la mujer para madre de mis hijos y la otra para gozar. Ahí está la separación, ¿no? Y nuestra cultura, la otra tiene la bronca. Entonces Sonia nos invitaba otro día, ¿no? O sea, en un lado quieren esto de la sexualidad y en el otro lado, a la cuadra siguiente, están usando a una mujer para todo lo que quieran. Siguiente. Y bueno, en los estados reglamentaristas, ya lo comenté, hay cada vez más mujeres, hay más turismo, incremento de compradores de sexo, menos ingresos para ellas y más deudas, pagos de impuestos. El Estado proxeneta que te pides empleo al Estado y te manda a prostituirte. Siguiente. ¡Wow! Se me acabó rápido. Ok, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Profundizar nuestro conocimiento, demandar a las autoridades el estudio objetivo de los problemas en cuestión, entender que la abolición no es falta de empatía con las personas en situación de prostitución, porque no se entiende, ¿no? O sea, en algunos lados nos han tratado de todo lo que se puede imaginar, somos fóbicas a las personas en situación de prostitución, hablamos desde nuestros privilegios, etcétera, 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 ¿no? Hay un lobby proxeneta muy bien organizado, muy bien financiado. Si acá se pide así, se pasa el sombrero para mandar a alguien a un congreso y allá llega todo el lobby proxeneta con gastos pagados, hoteles, aviones y todo lo que se pueda imaginar. Entonces, hay organismos internacionales interesados y sugiriéndole a los gobiernos que metan todo esto, que lo legalicen para que se paguen impuestos y para saber de cuál es el monte, para bla, 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 ¿no? La última noticia, así como del día de hoy, es que Macron pidió en Francia, ahorita voy a buscar el término, ¿lo tienes? ¿No lo tienes? Algo así como
que quiere que se legalice la asistencia sexual para personas con discapacidad. Y acaban de brincar los colectivos feministas y gente que lucha por los derechos de las personas con discapacidad para decir, mira nomás, nadie lo está pidiendo y los señores lo están concediendo, que harto sospechoso, ¿no? O sea, vivimos topándonos con las cosas, con los objetos sin podernos mover, viviendo el abuso sexual de familiares, de cuidadores, etcétera, en la medida en que hay más discapacidades, peor, etcétera, etcétera. Y ahora se les ocurre así, muy magnánimamente plantear que van a legislar para que haya asistencia sexual. O sea, para que alguien me venga a tocar, ¿no? Y entonces, pues, están pegando un salto para evidenciar esta cuestión. Creo que necesitamos pedir a los medios de comunicación que o le abren espacio a esta posición, y si le van a entrar, por mucho gusto les doy otro taller, seminario, lo que quieran, para que todas podamos hacer esto en todos lados, porque necesitamos ir a todos lados y ser un movimiento feminista, abolicionista. Pedirles que o abren el espacio, o por lo menos lo emparejan, ¿no? Porque hasta hoy se le ha dado espacio a una sola de las voces, y no falta gente de izquierda que crea que ser de izquierda estar a favor de la reglamentación. Y eso ya es el colmo de las confusiones mentales, ¿no? Entonces, el tema de la pornografía es otro que hay que estudiar, pero está junto con pegado de esto, lo comenté al principio, ¿no? Es puerta de acceso, da una idea estereotipada, o sea, la pornografía a fin de cuentas termina siendo violencia de las mujeres y enseña y muestra a ser violento contra las mujeres, ¿no? Así esté muy bonito el video, lo que ustedes quieran, pero ahora hay videos y hay películas y hay un montón de cosas circulando y hipersexualizando a niños, a niñas, a jóvenes y demás, y te lanza. O sea, porque puedes estar en lo que te dé la gana y de repente vienen las imágenes y demás. Y no es que seamos moralina, pues, insisto, sino que no viene al caso y te están queriendo hacer consumidor de sexo, ¿no? El otro día leía un testimonio que alguien decía, estaba en mi casa viendo pornografía y 3 minutos después me vi en el carro buscando con qué aquí pagarle, ¿no? O sea, como detonante, pues. Siguiente. Esta segunda idea es importante, ¿no? Aunque se diga y se insiste en que hay mujeres que quieren estar en eso y demás, y como vimos en las cifras del estudio, el 89% decía que quería salir, por lo tanto un 11% se quería quedar. Las víctimas de trata, o sea, aquellas todavía que tienen más claro que están ahí por condiciones forzadas, cada acto sexual es una violación. Cada acto sexual es una violación. ¿Va? Quienes están, te dicen, son muy poquitas, pero los estudios refieren que son las más. Y cuando decimos no es trabajo, sino es una actividad de sobrevivencia, entonces, pues planteamos que muchas fueron arrojadas a la situación de prostitución por las condiciones. Puede no haberte raptado ni enamorado. Enamorado es la forma de hacerlo de Tlaxcala. O sea, en Tlaxcala hay comunidades completas especializadas en crear proxenetas. Ese es el plus de la comunidad. Hay tesis doctorales de Oscar Montiel, es una, que estudian el fenómeno de Tlaxcala, de ciertas comunidades, y se van expandiendo. CNN ha intentado 2 o 3 veces entrar ahí filmando y demás, y no pasan de la plaza principal y les mandan el comité de despedida, no de recepción, ¿no? Entonces, todo el pueblo, abuelas, madres, padres, hermanos, toda la comunidad está en función de crear proxenetas. Ese es el plus, ese es el oficio de la comunidad. Y la forma es enamorar. Conocen buscan un perfil de chica, ¿no? La
enamora, se la lleva, la aísla, la hambrea y luego le proponen que sea la salvadora de la pareja prostituyéndose. Y hasta donde aguante el hambre. Está aislada, está desconectada, está pasando hambre. Por algo fue fácil casarla, porque probablemente adentro de su casa también vivía un infierno, ¿no? Y entonces, pues la forma de salvar, de que podamos comer, es prostituirse. Y al rato ese mismo chico va a traer otra y otra y otra, por el mismo método del enamoramiento. Por eso ahora hay toda una corriente de las feministas jóvenes trabajando todo el asunto en contra del amor romántico, en contra de todo lo que nos vendieron como amor romántico, ¿no? Porque seguimos vistiendo a las chicas de princesitas, festejando los 15 años, que es la fiesta más patriarcal del planeta, ¿no? Y en muchas zonas se sigue llevando al chico a los 15 años al prostíbulo. Esa es su primera experiencia sexual. Entonces, tenemos que, por eso, revisar nuestras prácticas, nuestra cultura, los mensajes que estamos mandando con nuestra formación y demás. Y bueno, la invitación es trabajar para abolir la prostitución en nuestro estado, en el municipio, en el país, en el planeta. Gracias, muy amable por su atención. Bien, pues hemos llegado al final y vamos a pasar ahorita a la ronda de preguntas y respuestas. Buenas tardes. ¿Se escuchan? Sí. Bueno, tengo una duda que, disculpas anticipadas por mi ignorancia, pero ahorita que mencionaba sobre el sistema prostitucional de allá de allá de Holanda y Alemania. En algún momento a mí también algunas personas conocidas me hicieron algún comentario, estuvieron allá de vacaciones y me contaban que la forma en la que operan las mujeres que ejercen la prostitución legalmente allá les sorprendió que era extremadamente higiénico y que estaba todo muy bien estructurado, ¿no? Y que tiene muchas, que tienen muchas restricciones y muchas políticas para supuestamente cada cliente que llega ahí. Y bueno, que allá está, como mencionaban, en algunas partes legalizado o que no es delito, igual que acá en algunas partes la prostitución. Pero entonces, ¿por qué si aquí en México no es delito la prostitución, no es delito prostituir tu persona? ¿Por qué entonces está tan fuerte la trata y por qué aquí se hace todo como que más escondido o más con menos normas que protejan tanto a la persona que la está ejerciendo como a quien la está practicando? ¿Cuál es la diferencia? Digo, aparte que allá es primer mundo, ¿no? Pero ¿por qué la ley está funcionando diferente, pues? ¿Y por qué se aplica diferente aquí que allá? Bueno, ya hace muchos años yo daba clases de 7 a 9 de la mañana en México, en la Universidad Intercontinental. A ver si va a ver su nombre. Alba Frock, que está sobre Insurgentes Sur. Y se sentaba en la primera fila una chica muy activa, muy inteligente, participativa. Me llamaba la atención sus medias, ¿no? Sus medias, el zapato bajito y encima siempre una gabardina negra. Y se me dormía a veces en la clase, ¿no? Y al final de ella, en alguna ocasión le pregunté cuál era su situación, ¿no?
Y en eso pues es sincera, ¿no? Y me dice que todas las noches trabaja, ¿no?, en un lugar y que era necesario hacerlo porque tenía que pagarse sus estudios, estábamos hablando en la universidad, y que ella trataba de salir de esa situación, ¿no? Yo te preguntaría si tienen ustedes algún estudio o qué piensas al respecto en cuanto a índices de estas chicas que han tratado, han querido salir de esa situación y qué tanto lo han logrado, ¿no? Esa es una pregunta. La otra, ya que hablaste de los 3 sistemas, ¿no?, y que tendríamos que tender o que caminar hacia el sistema abolicionista, ¿no?, México. Lo dejaste ver, pero de manera muy general. Yo quisiera que profundizaras exactamente qué acciones tendríamos que realizar, ¿verdad?, para llegar a eso. Como madre de familia, como educadora también, políticas públicas, en fin, acciones que tiendan a eso. La pregunta que quiero hacerte es, en el caso ya de los países abolicionistas, o sea, ¿quién denuncia al hombre cliente? O sea, ¿la propia mujer? ¿O cómo se dan cuenta pues que él está consumiendo sexo? Y para denunciarlo, o sea, ¿quién es la persona que lo hace? Hola, soy Nora Margarita Muñoz, soy enfermera, entonces voy a hablar desde el punto de vista como enfermera. En mis años muy jóvenes, recién salí de la escuela, trabajé en un centro de salud y me tocaba acompañar un martes de cada mes a la persona, a la enfermera que tenía controladas a las prostitutas en la zona de tolerancia, allá por el periférico norte, donde está la comandancia de policía municipal. Y en ese aspecto, el control ahí pues era muy estricto, ¿no? Se les tomaban las muestras, se mandaban al laboratorio, los que salían pues con alguna de las entonces enfermedades registradas se aislaban, se separaban, se les retiraba de la actividad, se les daba, íbamos a aplicarles el tratamiento, en fin, esa era la forma. Y entonces aquí en ese trabajo entiendo que es una hora, más o menos tu conferencia es muy breve, pero para mí ha sido muy importante. ¿Y qué pasa con las enfermedades de transmisión sexual? ¿Qué pasa con los abortos? ¿Qué pasa también con las defunciones? De las defunciones de las mujeres que abortan o que se enferman, porque las enfermedades de transmisión sexual creo que ya no están controladas, pues uno de sus sistemas preferidos es el sistema nervioso central y las matan necesariamente, pues bueno, eso es una. Otro, yo creo que el momento que vivimos es mucho más complicado y es por las redes sociales. Ahí se prostituyen desde niñas, no hay control, los padres son los últimos en enterarse, por regular se enteran cuando se embarazan o porque tienen una enfermedad, pero los papás pues no se enteran porque la recámara es el medio perfecto para conectarse y establecer relaciones. Entonces también yo creo que ese es un problema, va a ser muy difícil, aparte de todo lo que nos platicaste, ¿no? Que obviamente no son terribles, pero este problema lo considero muy relevante. Gracias. Gracias. En México, ¿qué es lo que se está haciendo actualmente? Porque a mí yo tenía entendido que se estaba tratando, bueno, que había una campaña para legalizar y regular la prostitución, impulsada por un hombre, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Y otra es, suponiendo que el enfoque abolicionista, ¿cómo lo manejarían en México, dado que existe pues la corrupción en cuanto, suponiendo que decían, primero pues se les manda a talleres, después una multa y después a la cárcel? Los talleres pues está bien, pero una multa, ¿quién no nos dice que van a comprarlos a los policías, etcétera, ¿no? Igual para pagar para no ir a la cárcel. Eso sería, gracias. O sea, sí, en México hay una campaña para legalizar todo el sistema prostitucional y esa es nuestra preocupación.
en el proyecto de constitución de la Ciudad de México venía en el tema de trabajo. La Ciudad de México reconocerá el trabajo libre, autónomo y todo lo que ustedes quieran, sexual. ¿Va? Nomás le faltaba meter ahí que convocación. Y nosotros nos habíamos adelantado a hablar con algún personaje de la comisión redactora y a decir, sabemos que va a salir eso y por eso ustedes que lo saquen, no va a pasar. Muy machina, ¿no? Y muy feministas. Y luego fuimos y salió. Formamos una coalición, foros, trabajos, ponencias, bla, 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 bla. Y lo voy a decir tal cual, gracias a que Marcela Lagarde de los Ríos, que es nuestra feminista, así de vuelos internacionales y demás, estaba responsable del capítulo de derechos de la Ciudad de México, gracias a eso pudimos sacarlo. Si hubiera estado, ya saben quién, la otra señora que anda por ahí promoviendo esto, ahí se hubiera quedado. Y aunque sacamos eso del capítulo de derechos, de trabajo, perdón, ahorita está otra vez la iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? Marta Lamas, pues. No se vayan a confundir. No. Me voy más atrás. Eso pasó con la Constitución de la Ciudad de México y eso está pasando ahorita en la Asamblea Legislativa. Me voy más atrás, en tiempos de Mancera. Varios trans de la Ciudad de México hicieron un amparo y la hija de Olga Sánchez Cordero sacó una sentencia informándole más bien, donde mandataba a la Secretaría de Trabajo de la Ciudad de México para dar los famosos tarjetones de trabajadoras sexuales a esas personas. Con eso fue suficiente para que se le empezaran a dar a medio mundo, ¿no? No se impugnó, con todo y que ahí está todo el marco jurídico internacional. O sea, en la Ciudad de México se viene caminando desde hace tiempo para la normalización de esto. Reglamentación, legitimación, normalización, insisto, todos son procesos, ¿no? El proceso es para disminuir e ir hacia la abolición, ya que cada vez haya menos hombres que consideran que con unos pesos puede acceder al cuerpo de una mujer, o se camina en sentido inverso. El 5, 6 y 7 hubo, se me olvidó poner pancarta, en la Ciudad de México, la Exposexo número quién sabe qué. ¿Y cómo estaba anunciada? Con 5 mujeres en negligé en todas las posiciones que se puedan imaginar. Ningún hombre, no eran 2 y 2, ni que le parezca 5. Y ahí estaba, en la avenida central, entre el metro fulanito y el perimerito. A toda la... En una delegación de la Ciudad de México, y esto era en la Chada de los Deportes, obviamente. Y no es la primera, es la 50ª. Bueno, eso por lo que toca. Quiero ponerles una grabación que me facilitó una amiga mía para que escuchen lo que pasa en Hermosillo, pues, de lo que se están perdiendo. Pueden tener un espacio very important people. En esa misma nota, a ver qué se va. Y otros personajes, ¿quiénes eran y qué hacían? Yo recuerdo a... Nacho, buenos días. Buenos días. Recuerdo a la Marolis, al Charlie Torres, un indio guarijío, por cierto, oriundo de mi tierra. Lo conocí, fue mi amigo. Charlie. El Charlie, por eso lo conocí, porque era de allá de Guajaray, la región guarijía. Y vino a dar aquí una historia dramática. Bueno, estos personajes en las comunidades, en las sociedades, en las grandes urbes, en los pueblos existen, y la literatura, el teatro, el cine y la música los ha tratado. Yo creo que si Pedro Navajas hubiera vivido en Hermosillo, ahí hubiera ido a dar con el Emilio, ¿no? Y las grandes películas mexicanas del cine mexicano retratan ese tipo de lugares que existen y han existido. Y a propósito de Del Razo, de Emilio Del Razo, en 1910, Jesús Del Razo era agente de una enorme empresa, Warner & Levin norteamericana, distribuidora de equipos y de música, musicales, discos y demás. 1910, y ese señor, Jesús Del Razo, era el propietario de las huertas que estaban alrededor del Parque Madero, atrás del Parque Madero, donde ahora es el Parque Infantil, cerca de la Capilla del Carmen.
Era un hombre propietario de esas huertas de naranjas, donde ahora es una zona urbana, que está la Universidad de Quino, por cierto. Y en Hermosillo hay una colonia que se llama Colonia del Razo y una calle del Razo. Entonces, este apellido es un apellido de importancia en la ciudad. Enrique del Razo en 1955 fue campeón de tiro en el club de tiro de aquí de Hermosillo, en esta ciudad. Seguramente Emilio del Razo Hidalgo era descendiente de ellos y por eso él vivía en la calle Juárez y no Reelección, que era la casa paterna. Ahí nació y creció él con su familia. Por cierto, una amiga mía, de cuyo nombre no quiero acordarme, me dice que en los años 70, 71, ella siendo una niña de 10, 11 años fue ahí porque Emilio era su compañero de clases en el Regis, a estudiar, a ensayar una obra de teatro que les habían encargado en la escuela para presentarla. Entonces, con el tiempo, pues no sé cómo esta familia de principios del siglo XX terminó en los años 50 y 60 siendo propietarios de uno de los pues prostíbulo que había en la antigua zona de tolerancia. Y a eso fueron a dar, y yo creo que este niño vivió en ese mundo desde niño, porque mi amiga recuerda que cuando fue a su casa, la mamá subió y sacó ropa y adornos muy curiosos de mujer para que ensayaran la obra, y tenía una hermanita nada más que estaba ahí, entonces seguramente esto era de las mujeres que trabajaban para ellos. Y con el tiempo, pues este lugar donde él nació y creció, pues él mismo lo convirtió en el antro que seguramente sus padres tenían allá en la zona de tolerancia cuando fue clausurada, cerrada, y los bares o tugurios esos se dispersaron por toda la ciudad y la prostitución se dispersó por toda la ciudad. Entonces, de ahí viene entonces. ese es el origen de este ser humano, como cualquier otro, de todas las comunidades y culturas del mundo, de estos lugares de diversión. Muchos le llaman de las bajas pasiones. Yo creo que son de las altas pasiones, porque los que van ahí son los idealistas, los imaginantes, los pensadores, los gozosos de cualquier clase social. Entonces, son esos imaginantes los que en realidad son los que hacen que este mundo sea diferente. Entonces, por ¿Qué eso, era aguaje? ¿Cómo se le podría considerar, por ejemplo? pues Aguaje es un lugar donde se vende alcohol de manera ilegal, sin el permiso y la autorización de la autoridad. Y no son clandestinos, todo el mundo los conocemos más que los otros. Entonces, pues yo creo, no sé si él tenía permiso para vender alcohol. Seguramente tenía permiso para vender alcohol a la hora que dice la ley, pero después de las 2 de la mañana no creo que haya tenido permiso. Y tampoco tenía permiso, porque además de vender alcohol era un lugar de fiesta, de reunión, de pachanga, pues, en los que todos se mezclaban con todos. Estos salen en las películas, estos lugares y en las obras de teatro. Entonces, seguramente eso no estaba permitido, pero eso es tolerado. Como es tolerado estos masculinos que se acercan a los carros aquí por la calle Guerrero, ahí en la zona centro del mercado, o en el Jardín Juárez, los casas de huéspedes que están ahí. Como no tenemos una zona de tolerancia regulada, pues entonces la prostitución y el vicio fuera de la hora legal, pues se dispersa por la ciudad. Para eso son precisamente las zonas de tolerancia. Yo fui a estudiar una forma de gobierno allá en Aguascalientes el 94 y me llevaron a conocer cómo era el modelo de zona de tolerancia en Aguascalientes. Un fraccionamiento con todas las normas de seguridad, higiene, regulación, que me pareció un modelo muy bueno para hacerlo y tener todo controlado y regulado. Ahí debería haber estado el Emilio, en su caso. ¿Tú crees que Hermosillo sería mejor un fraccionamiento así, de la tolerancia? Sí, regulado, no abierto. Había una puerta, había una puerta como cualquier fraccionamiento, un enorme estacionamiento seguro, resguardado por la policía municipal, y entraban y la policía municipal, había un mostrador, una aduana, y pasaban armas, todo, revisaban todo, y entraba uno al fraccionamiento, y en lugar de casas, pues eran los bares, o antros y restaurantes, y eran de todo tipo, del más modesto al más elegante, caro, y quienes entraban ahí, pues estaban seguros de que nadie llevaba un arma, ni siquiera un cuchillo, nada, ni siquiera nada, y lleno de policías. Entonces era una pequeña ciudad debidamente regulada, y pues uno entraba al lugar que quiera. Supongo que todavía existe, la conocí hace 20 y tantos años, como un modelo para traerlo a
a Sonora, cuando yo fui director de desarrollo urbano de un municipio. Costaba mucho dinero. Y los dueños de los antros, de estos del centro de la ciudad, que demeritan el ambiente urbano, el ambiente social y el ambiente inmobiliario, pues se negaron, porque había que invertir ahí en hacer un fraccionamiento fuera de la ciudad, tan distante como el aeropuerto. Pues aunque ahora están las salas de masaje, ¿no? Esas son, digo, pues ese es otro eso trajo consigo el cierre. Se disfrazó. Sí, se diseminó, ¿no? Sigue la prostitución, aunque hayan cerrado la zona de tolerancia, no más que por toda la diseminada, disfrazada, y pues las buenas conciencias dicen que aquí no existe la prostitución porque no hay zona de tolerancia. ¿Quién dice eso? Cuando debería de haber las buenas conciencias. ¿Dónde estén? ¿Dónde está la buena conciencia? Pues que tire la primera piedra el que la tenga. Ese como en Twitter, ¿no? Mucho puritano. Sí. El que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Pero si se regula en un... Yo estoy hablando del punto de vista urbanístico también. Como un fraccionamiento urbano donde se preste ese servicio y seguirá prestando con toda la regulación y los precios, el estacionamiento de paga, como cualquier área de diversión en cualquier lugar del mundo. Pero regulado. Existe el Moulin Rouge en París. Pues, ¿no? El Moulin Rouge toda esa ruta del Moulin Rouge es la zona de tolerancia de París, por ejemplo. París. En las noches. Debidamente regulada. Y en todas las ciudades del mundo. Desde París hasta Buenos Aires y cualquier lugar. Y pueblos. Entonces, seamos realistas. Desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista económico, se regula, es un negocio, existe disperso, pero no está regulado. No está ordenado, pues, y decir, ciérrenlo cierren esa zona de tolerancia para que ya no exista, pues es hacerse... ¿Cómo se llamaría? ¿Residencial de la prostitución? ¿O cómo no, tiene que tener, bueno, como se ha llamado siempre, puede ser la zona de tolerancia, como se llamaba antes, se tolera, o zona roja, como se llamaba antes. Fraccionamiento de la tolerancia. O le podemos poner un nombre moderno, muy mercadológico, como se usa ahora, ¿no? Pues Pink City, ¿no? Pink Place. ¿no? En inglés, de preferencia en inglés, pues como Las Vegas. Pero hay que aceptarlo, hay que reconocerlo como todo, pero hay que regularlo y no escondernos la cabeza abajo del... ¿Tú crees que lo aceptaría la sociedad hermosillense? Imagínate si supongamos que la alcaldesa lo proponga. ¡Uf! No tengo le llueve, ¿no? la mejor idea, pero pues el único que puede atreverse a proponerlo soy yo porque ese es mi trabajo como cronista. Proponer que las costumbres y las formas de vida... Acabemos con el doble discurso, dices. Hagamos una zona regulada, una zona sanitaria, incluso dices tú, con vigilancia sanitaria, controles, haciendo el paralelismo, sí, en París. Lo que dices exactamente así existe. Tiene que ofrecer seguridad. Es como una ruta es como la ruina, pero es como el Moulin Rouge en serio. Existe y además los empresarios de ese negocio tienen mucho dinero, les sobra dinero para invertir en ese negocio, se rentan los locales, pues, yo los llevo a Aguascalientes. Allá fui a estudiarlo para ponerlo y no, hace 20 y tantos años, y lo vuelvo a decir ahora, antes lo era como director de desarrollo urbano, ahora lo digo como cronista, pues es como cualquier otro lugar. Entonces, eso también eleva el nivel de civilidad, el nivel urbanístico, el nivel de una civilización. Eleva el nivel de la civilización. Él fue a estudiar el modelo. Para poner. ¿Escucharon lo que dijo de la seguridad? ¿De la seguridad de quién está hablando? De los consumidores. Fin de la historia. En todo lo que dice se menciona una vez a las mujeres y se sigue de paso. O sea, ellas están para dar el servicio a ellos, ¿no? Bueno, pues no sé si sea lo único que se haya hecho al respecto en Hermosillo en los últimos tiempos a favor de una sola de tolerancia. Perdón, very important people, pero ahí está. Porque si se les pasó, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Hablé de Metiche a ver si me entrevistaban, pero no lo logré. Voy con las respuestas que tuvimos, no sé si está muy fuerte el sonido. Sí, porque ya lo llevo con el libro y todavía me estoy oyendo. En este estudio que les platiqué, que hicieron en Francia, plantea que la tasa de suicidios de personas prostituidas es 12 veces más elevada que la población en general. 12 veces más elevada que en la población en general.
y que las personas prostituidas consumen 4.5 veces más somníferos que la población en general. En fin, aquí está la información que les daba. Creo que les puedo pasar el vínculo para que lo puedan revisar con tiempo. Testimonios de personas trans en el DF y de una en específico, se llama Lola del Yabú, así se da a conocer, que siempre está con la ponencia del reglamentarismo en la mano. Ella dice, y ella es trans, que el promedio de vida de las personas trans en prostitución de la Ciudad de México es de 33 años. Y está abogando por la reglamentación. No entiendo. En algunos foros ha estado Marta Lamas en una orilla de la mesa y ella en el otro. Y Marta llegaba a decir en televisión que se puede ganar más que una académica del Colegio de México. Yo la oí, no me lo contaron, Canal 11. Y por el otro lado llega Lola a veces corriendo a los foros a decir que llegó tarde porque no tenía un peso para moverse, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues, escojan a quien creerle. O sea, hay un mundo de dinero, sí, pero en el mundo de dinero no está en el bolsillo de ellas, ¿no? O sea, tengámoslo claro. El tema de las diferencias entre Alemania y México. A ver, una cosa, pero ya se fue la chica, ¿verdad? Te pregunto esto. Sí. De vuelta, el modelo reglamentarista tiene que ver con que sí exista y la consecuencia de que exista la prostitución. O sea, la sociedad acepta que debe existir el sistema prostitucional, lo legaliza, lo normaliza, le cambia de nombre, no es dedicarse a la prostitución, es trabajo sexual, se cobra impuestos, hay cada vez más consumidores, ¿no? Y hay cada vez más mujeres en situación de prostitución. La gran mayoría serán migrantes en México, de personas de los grupos étnicos, pobres y demás. Les cuento algo de la cuestión de la trata, porque sí pasa el tema de clases sociales y demás. En Chilpancingo levantan a unas chicas clase media y no pasaron de Cuernavaca. Las fueron a dejar a un centro comercial. Ahí las botaron y las dejaron. En Martínez de la Torre, Veracruz, levantan unas chicas, una clase media y la otra de la prole. Más adelante dejaron a la de la clase media y de la prole nunca más se supo nada. O sea, cuando los padres están empoderados, tienen las conexiones y saben a dónde dirigirse y demás, no se las llevan. En Chalco se llevaron a una chica que salía de una secundaria y el pueblo fue a tomar el Palacio Municipal y a los 4 o 5 días la chica estaba de vuelta. ¿No? El asunto cuando las chicas pues no salieron en redes, no se movieron los padres a tiempo, no se hizo nota, no esto, no el otro, no aquello. Hoy en día hay redes de mujeres buscando mujeres. Para luego irle a decir a la policía, ya la tengo localizada, acompáñame, y todavía le sacan. Así, en este tiempo. Esa es la situación en la que estamos. Hace poquito fuimos a CONAVIM para plantear con CONAVIM en la Comisión Nacional de Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Y todo el discurso era, somos cabeza del sector para prevenir la violencia contra las mujeres. Muy bien, ya sabemos que no nos vamos a poner el tema, de acuerdo al tema de prostitución por la persona que lo encabeza, pero ¿sabes qué? ¿Y la trata? Ay, estoy en contra de la trata. Ah, chingado, pues el colmo sería que me dijeras que no, ¿no? Que nos dijeras que no, pues si es un delito. Nomás que están haciendo. Y pusimos el caso de Tlaxcala. O sea, ahí hay hasta tesis doctorales. No me van a decir que van a empezar a estudiar el problema ahorita o que van a empezar a hacer el diagnóstico, no sé qué, porque así no se lo inventó el sexenio. Bueno, creo que gracias a eso quedó Oscar Murtía y toda la trayectoria que tiene, pero quedó en el organismo que se acaba de formar a como un año y pico, apenas, que tiene que ver con el combate a la trata. Ahorita está lo de la Luz del Mundo como uno de los ejemplos que hay.
En Puebla se desaparecieron como 7 chicas ahora, nomás en los 15 días de vacaciones de diciembre. Y ya tienen detectado que en vacaciones es cuando más desaparecen jovencitas y jóvenes, ¿no? Hay otros espacios donde están desapareciendo niños. En Acapulco y Cuernavaca hay turistas extranjeros y seguramente nacionales también, y un lugar en una plaza donde madres y demás llevan a sus hijos. El prostituyente, el depredador sexual selecciona al niño o a la niña y se van a un supermercado. Le compra la despensa de la semana o de la quincena a la mamá, se la lleva, y en la tarde de noche la mamá va a llevar al niño o niña a entregarlo al depredador sexual. En Acapulco se va al barco, se va al ferry, y al día siguiente pues te devuelven a tu niño y a tu hijo. Son turistas canadienses. Entonces, algunos de ellos, seguramente hay muchos más. Estamos peleando el primer y segundo lugar de turismo sexual infantil. Entonces no es nada más la Iglesia Católica, está la Luz del Mundo también, ¿no? Ya involucrada en el tema de la trata, ya está documentado y demás, y sigue el templo funcionando, o sea, sigue la gente en la misma, sin comentarios. Bueno, entonces, pregunta Silvia, el tema de la chica que paga estudios y demás. Bueno, así como hay películas abolicionistas, hay las otras, ¿no? Y hay un tipo de relatos y testimonios, y hay otros. Hay una enorme variedad. Yo les dije, voy a hablar en blanco y negro, ¿no? Quizás no hice justicia, pero en el último congreso abolicionista que fue este fin de semana, se presentó una chica y nos dio un testimonio, también una mexicana. Luna Bella se llama. ¿Quién me ayuda? Luna Bella. Entonces busquen Luna Bella y escuchen sus testimonios. Nos dejó media hora sin respirar, ¿no? Una enorme violencia toda la infancia, ¿no? Pero enorme violencia, no voy a sintetizar. Termina, era de San Luis, de algún pueblo de San Luis, termina yendo a Monterrey, quiere estudiar, bla, bla, y se va a trabajar al centro. Y no quedó claro cuál era la puerta que tenía que tocar, y se mete a un lugar a donde la refunden, le avientan ropa, tacones, pinturas y demás. Ándale, esto es lo que quieres, zorra, tal, vístete. Y la otra no entendía nada, chamaca. Ella había sido violada por primos de manera tumultuaria desde los 4 años. El abuelo le había pagado $1 para verlo masturbarse como niña. Y así sucesivamente. Imagínense el nivel, o sea, hasta dónde estaba, ¿no? Cuando va y cae en redes de trata y prostitución y demás. Logra salir de ahí, se va a estudiar, y entonces son los amigos y los compañeros de escuela, sabiendo a ver qué se dedicaba, alguna cosa, quienes le están siempre invariablemente presionando para tener sexo con ella en el baño. Pasaron a los maestros que pedían sexo con ella para aprobar, etcétera, 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 ¿no? Ahorita es una activista por la abolición de la prostitución. Entonces, cuando hablamos de que es una actividad de sobrevivencia, pues es esto, o sea, ante la falta de recursos para hacer cosas, a veces se cae en eso. Hay partes de la Sierra de Puebla a donde las familias mandan a las chamacas a la plaza, porque por lo menos pueden ir a traer 50 pesos de una acogida, ¿no? El tema de quién denunciaría a los países abolicionistas, pues yo creo que cualquiera debería de, no sé cómo sea allá, esto voy a investigar, pero yo creo que cualquiera que sepa, sospecha o algo debería de poner una denuncia. Insisto, en el abolicionismo es el cliente el que va a cargar con la sanción, ¿no? Luego algunas personas en situación de prostitución dicen, nos van a tirar nuestro trabajo, bla, bla, bla. Y yo les he dicho, es que este es un diálogo de sordas. Escuchen, primero, que van a tener opciones de salida. Segundo, que van a tener menos competencia, digámoslo. La ley de la oferta y la demanda prima en todo, además, total, ¿no? Entonces, es una realidad. Si va a haber menos mujeres en situación de prostitución,
vas a poder cobrar más para terminar rápido. Pues quienes se quedan ganan más, quienes se quedan se le equilibra la relación con el cliente, ¿no? Y en el tema del control de salud, pues el problema es en el control de salud que los clientes no están dispuestos a controlarse nada, pues, o sea, pagan para que no haya condón, ¿no? Pagan por eyacular en tu cara, en tus ojos, en tu boca, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿cuál higiene? ¿No? O sea, es una ilusión pedirle que ellas lleven la higiene cuando ellos no tienen ninguna higiene. O sea, siempre les digo en los talleres, a ver si imaginan que el cliente, entre comillas, el putero, el prostituyente, va a bañarse después del trabajo y asearse para ir a pagar. Pues no, hombre, ¿no? Es saliendo de la chamba o saliendo de la pisteada o drogado, agréguenle el Viagra, etcétera, etcétera, a ver qué resultado tienen, pues. Vimos lo de Sonia, ¿verdad? Sonia dice, cuando te convierten en puta te reducen a ano, vagina y boca. Fin de la historia. ¿Qué es lo que va pasando cuando cambian de burdel? Pues los clientes luego quieren tu mutuario, ¿no? 4, 5, 6. ¿Quieres o no quieres? No importa, sonríele al cliente, esa es la lógica, ese es el problema, ese es el asunto. No están en libertad, aunque estén solas, o sea, cuando llegan a ser doblegadas para dedicarse a eso, sea por las condiciones y sea además de las condiciones, las palizas, o sea, porque ese proceso que les hablo de Tlaxcala, pues se los dejé cortito, pues me quedé en la parte de enamoramiento, pero si te resistes esas verdaderas palizas, si te embarazas, tu hijo va a dar a las comunidades a donde las abuelas y demás cuidarán, y si lo quieres ver vas a seguir chambeando, y así sucesivamente, pues, ¿no? Hay formas de coaccionar, de ejercer coacción y presión. Una víctima de trata de Tlaxcala, una chiquilla de 13 años, como a los 17 logró salir, planteaba en alguna ocasión cómo las llevaban de un lado a otro, ¿no? Y era una de las que me hizo cambiar ahí la percepción fue porque decía, yo tenía que jurar sobre la Biblia que estaba ahí por gusto, ¿no? Porque quería, porque me había huido de mi casa, porque me trataban muy mal y ahí me trataban mejor, etcétera, etcétera. Y lo que ella cuando ya salió de ahí, pues decía, pues no, o sea, me estaba obligada a decir eso. Y ella decía en alguna ocasión que llegó la federal al prostíbulo y dijeron, ya nos liberaron. Sí, shui, sacaron a los clientes y se sirvieron en grande, ¿no? Y ahí siguieron, pues. Entonces, esta problemática existe, o sea, no estamos hablando de los buenos y los malos, o sea, hay una cultura permisiva, nos han dicho desde que nacimos que la prostitución es el oficio más viejo del mundo, yo digo, es la violencia más vieja del mundo, y alguien ha dicho, no, antes de esto hubo alguien que pagara. Primero fueron ellos pagando para que alguien accediera, ¿no? Primero hubo hombres pagando a mujeres para hacer lo que quisieran con ellas, pues, porque la relación sexual implica horizontalidad, implica tanto mi placer como el de la otra persona, implica de alguna manera un consenso, ¿no? Esta no. O sea, el cliente no paga para ver qué está pensando, queriendo, sintiendo ella. Él paga para hacer lo que se le pegue la gana y no estarse preocupando por lo que piense, quiera, opina la otra o sienta, ¿no? Ese es el punto. La relación está absolutamente centrada en sí mismo, no es una relación de dos seres humanos. Eres un objeto sexualizado para que el otro haga lo que se le pegue la gana. Sus antojos, sus fantasías, lo que le dé la gana. A donde tú no eres más que una cosa. Y al cliente lo que pida, pues si para todo es esta la filosofía, imagínense en este negocio, ¿no? Lo que tienes que aguantar. Sonia dice en este testimonio muy largo que estuve circulando y que puedo mandarles, si pueden hacer por ahí una lista de quienes quieran que les mande materiales, o me dan o autorizan que me pasen una copia ya, ¿va? Para estar surtiendo.
Ella plantea cómo fue de un lado a otro, y cómo se presentaba esta experiencia de sexo, de violación tumultuaria, pues para terminar rápido cada vez que llegaba a un nuevo prostíbulo, porque las iban moviendo para este asunto. Pero algo más, ella plantea cómo es que ellas mismas se lavan el cerebro a sí mismas para poder aguantar. Y este es mi trabajo, estos son los riesgos del trabajo, y yo tengo derecho a trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra de las características es el tema de la decisión mental. O sea, para poder que este es uno de los problemas psicológicos, pues para poder sobrevivir, y esto viene desde la infancia, para poder sobrevivir el abuso sexual en la infancia o la violación sexual en la infancia, hay que aprender a escindirse, o sea, dejar el cuerpo y mandar la mente a volar. Y ellas, para poder sobrevivir, porque no les estoy hablando de que puedan escoger al cliente, pues no, que sean 1, 2 o 3, ¿no? Si a veces uno no quisiera una vez a la semana, y luego imagínense 5, no, son 30, 50 veces un día, una noche, ¿ok? La diferencia entre estar explotada y estar en esclavitud es si hacen como que te pagan ahí por donde estés o nada más te dan la comida. Es la diferencia entre los términos. Pero si estás en la red, es muévele, ¿no? Talonéale. Entonces están documentadas 10, 15, 20, 50 clientes por día. ¿Dónde creen que está el cerebro de esas personas? ¿Dónde es su cabeza? ¿No? Sonia decía el otro día, yo no sé lo que es el amor, ¿no? No tengo idea. Y ella decía, cuando yo llego a las secundarias, porque ahora es una activista, ¿no? Les digo, hacer el amor, coger y prostitución. Y empiezo a decir, díganme qué es cada cosa, y todo el mundo sabe qué es coger y qué es prostitución, y todo el mundo se queda patinando cuando hacer el amor. Y nos echaba, bueno, agresiva. A ver, ¿ustedes hacen el amor o cogen? ¿No? Así. Y ella planteaba eso, como sobreviviente, que no conocía el amor, y se echaba todo un rollo e insistía mucho en el tema del amor para reconstruir nuestras relaciones y demás, ¿no? ¿Qué hacer? Pues necesitamos salud, necesitamos abogar por educación sexual, que no es anatomía y fisiología de los órganos sexuales, o sea, es mucho más allá, ¿no? Por ahí anda un video, rompeesquemas muy bueno, de Michael Moore, que se llama ¿Qué invadimos ahora? En un pedacito de ese video que va a muchos temas y plantea muchas cosas, está una maestra hablándoles de sexualidad y hablándoles de placer y hablándoles de la primera experiencia sexual a chicos de secundaria con absoluta normalidad. Aquí todavía es un escándalo nacional que el gobierno quiera entregar libros de educación sexual en la puerta de las escuelas. Con el brazo hizo en la puerta de las escuelas porque adentro era pecado nacional, ¿no? Entonces necesitamos promover, para empezar, que se entienda y que seamos capaces de relacionarnos de manera humana con una sexualidad gozosa, consensuada, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, ¿quiénes saben qué es el clítoris aquí? Levanten la mano, ¿quiénes saben qué es el clítoris? No que todos ni que chocolate. No hay puro auditorio donde todo el mundo sepa, más bien tiene la tarea, quienes no levantan la mano y la revisar ahora con los videos ya se puede ver. No se sabe, en serio, ¿no? Un montón de personas que no saben qué es el clítoris, ni para qué funciona, ni como dijo alguien, es un órgano para sentir placer sexual. Si te lo puso Dios, es que tiene derecho para usarlo, ¿no? Y además, si es su única función, pues bueno. Entonces, no en serio, no está por ningún lado la información. Entonces, esa es una política que debería de reivindicar la 4T y que deberíamos de exigir que se reivindique. Eso tiene que transformarse, no se puede estar gobernando. Perdón, me dijeron que ¿cómo? Esto sí lo puedo decir. Algo esto sí le puedo decir. Este es un punto, estoy bromeando. El otro asunto es meter esta discusión. ¿Debe o no haber mujeres, niñas y niños para el placer de dominar y humillar de los hombres?
Y si no, entonces ¿qué vamos a hacer? Políticas de salida y sanción al cliente y desmantelamiento con esa figura jurídica que se llama cuando le quitan los bienes a los delincuentes, ¿no? Confiscar, aseguramiento. No, jurídicamente se les quitan así, cuando están un bien involucrado en un acto delincuencial, se les embargar. Extinción de dominio, ¿no? O sea, ¿cómo nos podríamos hacer de bienes por ese medio, verdad? Y como Francia, dedicarlas al financiamiento, ¿no? Hacer las casas, hacerlas otro tipo de cosas, porque difícilmente la persona que sale de la situación de prostitución puede ir a dar a su familia y su comunidad luego, ¿no? Tiene que pasar por un proceso y habrá ocasiones, y si tienen que ver con comunidades indígenas y demás, que van a ser rechazadas, no van a ser aceptadas, o sea, tienen que trabajar muchísimo en eso. Bueno, los clientes normalmente pagan por usar condones. Entonces, no responsabilicemos a las mujeres en situación de prostitución del tema. Ese es parte del, también lo tenemos normalizado, pues, ¿no? ¿Quién les exige a ellos? Ahí es a donde está clara la relación de falta de poder, del empoderamiento, pues es una relación absolutamente desequilibrada. Y además cuando estás en eso, pues tú dices, esta dice que no y la siguiente va a decir que sí y me va a quitar al cliente y la próxima vez va a ir directamente con ella, entonces yo mejor acepto, aunque vaya cada 6 meses o cada 3 meses a hacerme la prueba del SIDA, ¿no? Entonces no. Y bueno, el tema de la abolicionismo y corrupción en México, pues sí, efectivamente eso es un problema muy grave que tenemos, por eso es muy importante que modifiquemos nuestros valores y demás cuestiones, pero sobre todo es el tema de la normalización, combatir eso para empezar. Ese es el primer punto, cuando dejemos de verlo como algo normal y empecemos a modificar lo que necesitemos, pues será. No sé si me quedé sin contestar algo. Pues muchísimas gracias por su paciencia. Quienes quieran ser abolicionistas, pues aquí hay un botón que se llama Abolicionistas MX. Nuestro cuerpo no es mercancía, pero siempre y cuando lo usen los 365 días del año. Vale, gracias. Una preguntita rápida. Hace un momento mencionó brevemente sobre Mi nombre es Berenice Córdoba. Hace un momento mencionó brevemente sobre la asistencia sexual. Yo en 2018 miré un documental sobre lo que era la asistencia sexual y en qué consistía, qué se permitía y qué no se permitía. Y ahorita hace un momento bajé de internet de una página probablemente no confiable, pero pues coincide con lo que yo hace 2 años leí sobre lo que se permitía y no se permitía en la asistencia sexual. Mi pregunta es, ¿pudiera ser considerada la asistencia sexual como una forma de prostitución? Ya que... Pues sí, pues si te van a pagar porque vayas a tener relaciones sexuales con una persona. De hecho no, aquí dice que no puedes tener relaciones sexuales. Bueno, les voy a leer aquí dice dónde. Aquí dónde. En la página. ¿En qué página de quién? Perdón. ¿Quién es la fuente? Pues porque yo estoy buscando lo que acaban de mandar hoy, que es la declaración de Macron y la respuesta de las abolicionistas, que son colectivos de personas con discapacidad. Ok, en Estados Unidos ya te dan una licencia para que puedas asistir a las personas con discapacidad, pero también te dan una licencia para que puedas asistir a una pareja que tenga problemas en el momento de la relación sexual. Te puedes involucrar, pero no puede haber coito, no puede haber tocamientos a tus genitales y ciertas restricciones. Por eso, una cosa es lo que está públicamente ahí puesto y otra cosa es la realidad. El asunto y lo que está sorprendiendo ahorita en Francia, ¿no?, es que no sean los colectivos y las organizaciones de personas con discapacidad quienes piden eso,
y el presidente de Francia que lo está ofreciendo. Y está, o sea, así como en Alemania hay una discusión para sacudirse el reglamentarismo e ir a la abolición, en Francia está la reacción a la legislación abolicionista, ¿no? En contra de la misma, entonces le están buscando la vuelta. Y por supuesto que lo están planteando como un empleo, pero lo que llama la atención es de dónde sale la demanda de que ese sea un empleo. No lo están pidiendo las personas con discapacidad, sino el presidente del país. ¿Va? O sea, hay miles de argumentos para plantear. ¿Ya? ¿Con esto? Sí. Bueno, pues mil gracias. Podemos entregar la constancia de la conferencia y darte las gracias, muy interesante, me encantó, creo que a todos nos gustó bastante y pues en nombre de la Secretaría del Comité Ejecutivo Municipal de Morena Mujeres entregamos la constancia a Mónica Soto Lizaga por su participación en la conferencia del sistema prostitucional. Muchas gracias, muy amable.